Disculpen por el pequeño retraso con el que estamos comenzando. Estábamos haciendo un poco de masa, a alguna gente le costó parece levantarse esta mañana de sábado. Pero estamos todos acá, estamos hablando de industria musical, estamos hablando de producción musical. Gracias por la cortina. Voy a ser súper breve. Mi nombre es Germán Torres, soy director del sello discográfico iHead Records, un emprendimiento que ya lleva 3 años con 26 discos editados y que actualmente tenemos un catálogo de 17 bandas con las cuales estamos trabajando. Es un modelo que se basa en la cooperación, en la solidaridad entre artistas y en la profesionalización de la industria musical. Y ante eso, uno de los principales desafíos que se plantean es cómo producir, cómo hacer un buen material que finalmente es el pie, es la base para todo lo que viene después, que tiene que ver con la distribución, con la difusión, con la monetización y con todas esas cosas que los músicos buscan en su carrera. Un poquitito antes, un poquito de estadística. Acá, ¿quiénes son productores? Productores, tenemos un productor, 2 productores, bien. ¿Quiénes son músicos? Fantástico. A ver, y esos músicos, mantengan la mano levantada aquellos que quieren vivir de la música y hacer su carrera profesional, o que ya viven de la música. Los que quieren vivir de la música, por favor, que levanten la mano, los que quieren hacer su carrera musical, ¿ya? Perfecto, de la manera que sea. ¿Y los que son músicos de hobby o pasatiempo? Fantástico, ya. Tenemos algo medio mixto. Chicos, los voy a dejar con Arturo Rodríguez, tremendo productor del sello discográfico iHead. Él fue compañero mío de universidad. Estoy muy feliz de que esté trabajando con nosotros. Hace un año que ya está trabajando con nuestras bandas. Ha hecho carrera en Chile, ha hecho carrera también en España, en Barcelona. Ha tocado con importantes artistas, Nicole entre otros. Y nada, pues va a ser súper interesante poder escuchar la aproximación que él tiene de la producción musical junto con tremendos invitados que él tiene. Le damos un aplauso a Arturo, por favor, y partimos con la charla. Buenas tardes, muchas gracias a iHead por la invitación, por el espacio. En primer lugar me gustaría presentar el tema producción, composición y arreglos en la escena independiente. Básicamente se refiere a lo que hice ahí, obviamente la producción de la obra musical, la composición de ella y los arreglos que uno puede realizarle en la escena independiente, porque es lo que básicamente hemos estado haciendo. Cada uno por separado, los que estamos acá, o en conjunto, o en parejas ellos, nos hemos mezclado bastante a lo largo de nuestra carrera musical y la razón por la cual invité a estos dos que me están acompañando es porque hemos trabajado mucho juntos. Ellos me han ayudado mucho, han colaborado en mis discos, con discos de otras personas. También yo he colaborado con ellos y ha sido una relación de amistad y de trabajo bastante fructífera y sana. ¿Ya? ¿Hay una, Nico, por favor? Para recordar. Durante esta exposición vamos a ver diferentes cosas y uno de los principales son los objetivos que vamos a ver. La relación que tiene el músico con su obra, la relación del productor con esta misma obra, problemáticas que se presentan, que yo he visto en general. Lamentablemente voy a tener que caer en la generalización. Vamos a ver estadísticas, no mucha estadística, pero vamos a ver un par de estadísticas con las cuales me he basado para decir las cosas que voy a decir. Mi nombre es Arturo Rodríguez, como dijo Germán, estoy trabajando hace un año en el sello. En el sello he trabajado con los grupos Tribulet, Dosis, el Amoníaco y ahora con Boulevard Revolver, ya que esos 4 grupos son de bastantes diversos géneros y estilos y voy a tratar de imprimir una visión con respecto al trabajo en sí, ¿ya? Cristian Espiñeira, bajista, contrabajista, hemos participado en muchos proyectos juntos, se va a encargar del aspecto más musical, más creativo, por así decirlo, de la composición de una canción, del trabajo de arreglos. Nicolás Moreno, compañero mío también de la universidad, él es el licenciado en sonido, va a ver el aspecto más técnico, si es que se puede decir de esa manera, con respecto al registro, a la grabación. También algo de los arreglos, porque el productor en el estudio de grabación también tiene bastante que decir, ¿ya? Y vamos a comenzar de inmediato. Vamos a comenzar con mi amigo Cristian Espiñeira. La exposición está basada en 3 grandes partes: Cristian, luego Nicolás y luego cierro yo.
Una vez que terminemos eso, pueden decirnos lo que quieran, preguntarnos lo que quieran. La idea es que, también entre medio también, la idea es que se genere un diálogo, ¿ya? Para que todos podamos sacar algún provecho de esto. Cristian Piñera. Gracias. Yo voy a basar en 5 grandes puntos mi charla, que son los que yo creo funcionan bien para crear una pieza musical. Vamos a partir con lo número 1. Yo creo que antes de sentarse en el computador, con la guitarra, con lo que sea, necesitamos objetivos. Y objetivos musicales. Yo voy a hablar sobre la parte artística. Cuando tú te sientas y dices, ya, ok, tengo una banda, quiero hacer música, quiero sentarme y tocar mi música en África, etcétera, etcétera, ten un objetivo claro. Parte por eso es lo primero que tú debes, por ahí comienza. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? O sea, uno dice, está de más esta pregunta, pero ¿qué quiero hacer yo con lo que voy a hacer? Quiero tocar con unos amigos, quiero experimentar música de la India, quiero tocar música chilena. Básico, escribirlo en un cuaderno, yo quiero ser famoso y tocar con Madonna. Ok, comenzaste, hay algo. ¿Qué herramientas tienes para eso? Tocar con Madonna está difícil, o sea, tendré que tocar. Segundo paso, ¿con quién quieres trabajar? Quiero trabajar solo, quiero tocar todos mis instrumentos yo, quiero tocar con una banda. Ya, estás aproximándote. Nada de esto tiene que estar resuelto al iniciar. No creas que tú te vas a sentar, ok, voy a tocar con Paco de Lucía. No, ya no se puede. Pero voy a tocar guitarra clásica, ya, ¿debo resolver eso? No. Lo que yo estoy diciendo es, resuelve primero tus preguntas. O sea, ¿qué objetivos tengo? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde quieres tocar tu música? Y ahí se te van a empezar a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, quiero tocar con una banda de rock, quiero hacer un trío, un power trío. Primero, ¿tengo ese trío? Lógico. Hazte una lista de objetivos musicales, ¿ya? Otro punto importante que yo creo es, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un disco que le coloque instrumentos con invitados, cítaras, etcétera, coro, gospel, y luego eso reproducirlo en vivo, o quiero hacer un disco desde el inicio que yo siempre pueda tocar con mi banda. Por ejemplo, si tú tienes un quinteto, tienes piano, es imposible ponerle, y si tú quieres tocar con esa banda, es difícil pensar que vas a poder ponerle un coro de gospel, ¿o no? Pero lo que yo quiero decir es, ten un objetivo claro al momento de comenzar. Y si no lo tienes muy claro, por lo menos coloca esta máxima al iniciar el trabajo, pégalo en un papel en tu lugar y comienza. Quiero hacer música chilena de calidad. Ok, ahí hay un objetivo. El objetivo te lo pones tú, pero antes de hacerlo tienes que tener un objetivo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Ya. En el segundo paso, que es como yo he trabajado con las bandas a las cuales he producido todo, le puse nube de ideas. En ese lugar están todas las ideas musicales que tú quieras meter. Por ejemplo, me inspiró un libro, me inspiró un poema, me inspiró un disco, me inspiró eso, me inspiró mi banda, me inspiraron los ensayos con mi banda. Deja y da un tiempo para que todas las ideas que lleguen a ti, lleguen. Si tú estás trabajando con un grupo más, no sé, electrónico, dale espacio a que lleguen ideas con trabajos, con piano acústico, etcétera. No cierres la puerta antes de comenzar la creación. Este es el primer paso. Todavía ni siquiera hemos bajado las canciones, no las hemos tocado, no las hemos guitarreado, no hemos llegado al piano, no hemos llegado al computador, al programa que tú quieras. No estamos ahí. Estamos teniendo una nube de ideas así lejana. Yo quiero cantar gregoriano, no sé. La idea que tú quieres, tenla, bájate unos discos de canto gregoriano, escúchala. No te limites antes de comenzar. Todavía no hemos escrito nada, todavía no hemos compuesto nada ni hemos grabado. Yo aquí agregué sin filtro, sin seleccionar ni poner prejuicios. Para esto, una vez que tú tienes todas las ideas, escuchaste discos referencia, tienes una idea aproximadamente, mira, quiero tocar
una pieza de piano que la quiero hacer con un cantante. Ok, bajaste música, la escuchaste, tienes un objetivo, la quieres hacer, avanzamos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué comienzo a hacer? No tengo un productor musical, o si lo tengo, elijo un productor musical. Este es un momento para elegir un productor musical una vez que tiene una idea. Tú eliges, ok, quiero hacer un cuarteto de jazz, que cante alguien, hacer mis propias composiciones, llamaré a un productor que sepa de eso, el mejor que yo crea. Por ejemplo, hace muy poco, o sea, no soy fanático de la banda, pero hace muy poco Brian Eno trabajó con Coldplay en un disco. Llegaron, tenían algunas maquetas, tenían algunas ideas de ello, lo tomaron, Brian Eno comenzó a trabajar básicamente sin el vocalista, les dijo, o sea, creo que las canciones tuyas están muy buenas, ya tienen éxito, tienes todo el dinero que quieras, comencemos a hacer algo distinto. Y partió con la banda, lo llevó a un estudio, los puso uno al lado del otro, todos grabando, apretado rec y crearon algo. Partieron de eso. Esa es una de las formas. Otra de las formas puede ser que el vocalista llegue con una melodía, llega. Lo que sí tienes que tener claro es qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer desde antes. No puede ser que un día llegue una persona y diga, mira, vamos a tocar piano hoy, mañana vamos a hacer otro. No, eso está en otro lugar, está en la creación previa, en tu planificación. Voy a hablar del flujo de trabajo. Para mí es muy importante poner estas ideas que hablamos, por ejemplo, se me ocurre una bonita melodía. ¿Cómo yo las llevo a mi computador, a mi programa, a mi música? ¿Cómo se las muestro a mi banda? ¿Cómo hago? Normalmente alguien enchufa una guitarra y ya tiene una cierta idea en la cabeza. Lo que hay que hacer es tener un lugar de trabajo muy claro, muy ordenado. Si tocas guitarra, un par de guitarras, las que tú quieras. Si tienes bajos, tener bajos, teclado, todo afinado y funcionando. No es muy bueno llegar a tu lugar de trabajo, encender, abrir, sacar, abrir la ventana, abrir el programa, etcétera, etcétera. Tienes que tener un lugar que sea accesible, rápido, en el cual puedas llegar, por ejemplo, tengo una melodía, trabajo en ella, trabajo en silencio. Lograr traspasar esta nube de ideas a tu programa elegido, puede ser. Yo personalmente trabajo mucho con Pro Tools, pero la parte primera de creación la hago en Live. Yo. ¿Por qué la hago en Live? Porque Live me permite, por ejemplo, grabar un riff de guitarra, ponerle una voz, rápido, o sea, conectar, grabo, lo armo, le doy play, lo escucho y lo dejo. Luego, cuando lo analizo, puedo bajarle el beat, bajarle el tono, subirle el tono, moverlo y quedar a gusto. Por ejemplo, si tú grabas una canción, ¿qué quieres? ¿Quieres tener la canción de inmediato cuando la creas? No creo. Yo por lo menos no lo hago así y no creo que sea un buen resultado. Si tú comienzas a grabar una canción, grabarás un trocito, una estrofa, una introducción, una guitarra. No traten la primera vez que bajan esta idea de tener una canción completa. Yo creo que eso es un error. O sea, lo primero que tú tienes que tener es tener una serie de acordes, por ejemplo. Perfecto, los tocaste, los grabaste, déjalos. Ve a otra cosa, arréglalo, tómate un café, vuélvelo a tomar en ese mismo momento o dale un tiempo. Prepara otra idea, avanza. No creo que exista la persona que se siente y crea una canción de principio a fin. Y si la hay, bueno, es la excepción, pero no sucede muy normalmente. Así que lo más importante es tener estas ideas claras, bajarlas rápidamente. Para esto tienes que tener el software que te acomode, no lo vayas a abrir y que te pida un plugin, etcétera. Ten ordenado. Si tienes poco, si tienes un programa simple, Fruity Loop, da lo mismo, tenlo, ábrelo, ten los sonidos preparados, los que a ti te gustan, porque antes tú hiciste una preparación de esto, te preparaste para poder bajar la idea y concretarla. Eso es muy importante. Ya. Tuviste un objetivo,
está esta nube de ideas en las cuales están las ideas musicales, las lecturas, los libros. Tienes todo preparado, comenzaste a hacer. Viene la parte de desarrollo de maqueta. Yo he escuchado mucho de las maquetas, quizás mis amigos maqueteen de otra forma. Pero me parece que la maqueta debe ser un paso muy avanzado del disco. Yo por lo menos trabajo cuando grabo un piano, por ejemplo, grabo un piano con un bajo y tengo una canción. La estructuro, la corto, veo estrofa, etcétera, y cuando pasa eso, yo mantengo esta estructura y luego grabo encima. O sea, mi sesión de Pro Tool va al estudio y en el estudio reemplazamos lugares. ¿Por qué? Porque yo tengo claro qué canción voy a hacer. Queda más o menos claro. Por ejemplo, si yo grabo con un micrófono ambiental mi guitarra acústica con mi voz, no voy a ir al estudio y voy a grabar sobre eso. A mí no me gusta mucho eso, porque al grabarla en el estudio, tú cambias la velocidad, cambias la intención y todo. He escuchado a muchos productores musicales que ellos dicen que en el fondo no es que tú hagas doble trabajo, hagas una maqueta y luego grabes en el estudio. Tu maqueta desde el inicio es tu canción, es tu producto final. Lo que pasa es que muchas veces en el apuro uno graba una guitarra y se equivoca. Entonces cuando tú grabas esa guitarra, grábala rápido, hazlo rápido, pásala, termínala, revísala, vuélvela a grabar y luego cuando llegue al estudio vas a tener claro qué es lo que quieres. Yo trabajo así. Hay personas que llegan al estudio y crean algo. No lo sé. Yo creo que ese tiempo perdido es dinero. De partida es tu plata. Cuando vas a un estudio es dinero. O sea, no vas a llegar allá a improvisar y decir, mira, aquí debería cambiar este acorde. Eso tiene que estar resuelto. Nicolás va a hablar después de lo del estudio y todo, pero yo creo que ya en ese momento tienes que estar claro. Entonces, otro de los puntos importantes es arreglos. ¿Qué es un arreglo musical? Para mí un arreglo musical en el fondo es la guinda de la torta. Es, voy a reemplazar este piano por un piano de 4 metros y lo voy a tocar en el registro grave. Entonces eso es parte de la canción. Si el arreglo no es parte de la canción, si no funciona, está de más. O sea, no puedes, para mí, arreglar algo que ya está hecho. Los arreglos son antes de entrar al estudio. Tú antes pruebas guitarras, pruebas sonido, independientemente de que obviamente hay momentos en que uno se inspira en el estudio y logras cosas que no va a lograr en otro lugar, por el ambiente, por los amigos, porque has estado tocando la canción todo un día, etcétera. Pero yo creo que el sonido y los arreglos deben venir mucho antes de entrar al estudio. O sea, ¿en qué lugar? En la parte de la creación de la maqueta. Para mí, la creación de la maqueta es el desarrollo final artístico de tu tema. El estudio es llegar y decirle, mira, acá tenemos piano, guitarra, le muestra la canción al sonidista o a la persona del estudio, que muchas veces también es un productor, que es muy bueno que lo sea, como va a hablar Nicolás. Pero yo creo que tú tienes que llegar con las ideas claras. Tienes un objetivo, tienes las ideas que ya las bajaste y tienes una maqueta. Esta maqueta no es a cualquier velocidad, está a la velocidad indicada, está el tono indicado, están los instrumentos aproximados, independiente que la guitarra con la cual grabaste ese día sea la guitarra de tu casa y para el día de grabar te conseguiste una mejor. Ya, eso está bien, para eso va al estudio, porque hay una persona que normalmente sabe mucho más que uno de sonido, que te va a decir, mira, graba la guitarra así, etcétera. Pero tú ya tienes un objetivo. Esos pasos son súper importantes para llegar a registrar tus ideas de manera no lógica, como lo diría, clara. Ya. Está buena la banda, ¿eh? Ya. Sí. Bueno, para mí, una vez que tienes la maqueta bien desarrollada, viene el último lugar, que es la preproducción del disco o proyecto musical. Porque hoy en día hablar de un disco es complejo, o sea, no necesariamente puedes sacarlo,
puedes sacar un EP, puedes trabajar en otras cosas, puedes trabajar simplemente en un tema para colgarlo en la red, puedes trabajar en un remix, etc. Yo creo que esto es súper importante porque creo que las academias de música y las instancias musicales no te enseñan el verdadero trabajo de creación. Es algo que está absolutamente botado. Te pueden enseñar a tocar un instrumento y todo. Pero ¿cómo hago yo para poner mis ideas en un disco, en una grabación? Nicolás va a hablar de cuando uno ya llega con esta idea. Cómo grabar, las técnicas de grabación, quién es mejor. Pero ¿cómo lo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que estos puntos son súper importantes. Primero, con tu almohada, ¿qué objetivo quiero? Quiero sonar bien, quiero tocar, tener muchas ideas. Hay personas que hacen yoga, leer libros, etcétera. Nutrirte de muchas cosas, reunirte con tus amigos, hablar de temas, leer cosas, ver fotografías, pensar en la carátula del disco, todo eso está ahí. Flujo de trabajo, tengo que organizarme muy bien para tener, si quiero grabar un piano romántico, un clavecín, un clavinet, etcétera, tener las herramientas. No llegues a tocar algo porque no tienes cómo hacerlo. O sea, está bien, quiero tocar una guitarra eléctrica maravillosa, pero resulta que tengo una guitarra cuerda de nylon. Entonces, ve, consíguela, hazlo. Si ese es tu objetivo, lógralo. Luego, maquetas. ¿En qué momento entra la banda también ahí? Si tú tienes una banda, entra en el desarrollo de las maquetas. La banda es parte del maqueteo. Y el maqueteo puede ser un ensayo que registre, pero ya es muy cercano a lo que tú vas a grabar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo sobre esto? ¿Alguna parte quedó clara? ¿O lo podemos revisar al final? Ya. Entonces, toda esta parte, recomiendo seguir la carrera de algunos productores musicales, leer entrevistas, ver qué han dicho ellos. Detrás de todo buen disco hay un productor musical y eso es indudable. ¿Y qué hace un productor musical para mí? Guiar el disco, guiarlo de buena forma. Por eso a veces toca, a veces no toca. Guiar a los músicos. ¿Cómo guío yo a los músicos? En parte así. O sea, ahora en 15 minutos es difícil explicarlo, pero es una gran. Y en ese momento, cuando ya tú tienes una maqueta o algo similar, pasas a grabarlo. Entonces, Nicolás va a hablar sobre esa etapa de la producción musical. Nico Moreno. Gracias por la invitación, Iged. Yo tomo, mi nombre es Nicolás, yo soy ingeniero de la Chile, toco varios instrumentos, me dedico, este año me he dedicado 100% ya a la producción musical. Antes tenía un estudio de grabación y era el ingeniero del estudio de grabación. Me tocó trabajar con productores, me ha tocado trabajar con bandas, me ha tocado trabajar con solistas, distintos estilos musicales. Entonces voy a hacer como una especie de resumen de todo lo que he aprendido y algunos tips de que les puede servir. Tomando el consejo de mi colega acá de la maqueta, ahora gracias a la tecnología podemos ser, está muy accesible ahora. Por ejemplo, ahora con una tarjeta en audio, Fax Track, que es una de las baratas, con un 57, por ejemplo, ustedes se pueden armar una maqueta perfecta para entrar al estudio de grabación. Y el C57 les puede acompañar durante todo el resto de su carrera musical, un micrófono que funciona perfecto. Así que si no saben cómo empezar a hacer maquetas, si están recién partiendo, tarjeta de sonido 57. El 57 pueden ponerlo arriba de la batería, grabar batería a un micrófono, queda perfecto. Las voces la alejan un poquito, queda perfecto. Yo cuando empiezo a hacer un presupuesto, cuando empiezan a llamar y me dicen, ya quiero grabar un disco, ya. Yo digo, ¿qué es lo que tiene? Manden una maqueta. Si es banda, puede ser una grabación, de hecho yo prefiero que sea así, una grabación del ensayo con el teléfono. Ahí yo me doy cuenta al tiro cómo están con el pulso, cómo están con las ideas musicales, cómo está el sonido de la guitarra, cómo está el vocalista cantando, cómo están ensayando, porque muchas veces los ensayos se transforman en un griterío, todos tocando fuerte, no se escuchan, entonces al momento de grabar se dan cuenta y ahí se empiezan a escuchar. Se empiezan a decir, tú hacías ese arreglo en el ensayo, no tenía ni idea. Entonces llegan a grabar y no saben lo que está tocando el otro. Entonces los pulsos, los acentos. Entonces por eso en el momento del ensayo o la grabación del ensayo, con un solo celular, ahí se dan cuenta de qué es lo que está pasando.
Si la grabación del ensayo está desordenado, está desafinado, está descuadrado, no hay espacio para que se puedan entender los distintos arreglos, es muy difícil que después en el producto final quede bien, ¿cachai? Yo le digo desde un principio, cuando trabajo con las bandas, digo desde un principio, es un paso, hay pasos que seguir, hay planes de trabajo, tal como lo dice aquí mi colega. Por ejemplo, el batero, una recomendación, me puedo ir por las ramas. Voy, productor de ingeniería, me presenté, fluidos de trabajo, estoy en flujo de trabajo. Por ejemplo, estaba hablando de la banda, de la maqueta en realidad, estábamos partiendo de la maqueta, perdón, me fui. La maqueta puede ser grabada con un celular o generalmente los solistas tienen la capacidad de trabajar en sus casas y también de armar sus maquetas. Los solistas también tienen la ventaja de poder tomar decisiones. También cuando trabajo con banda y hablamos acerca de producción musical, les pregunto, ¿qué tan abiertos están a las críticas? ¿Qué tan abiertos están a la recomendación? Cuando trabajo con bandas, ¿quién es el que más está reacio? ¿Quién es el más mañoso en realidad? Generalmente son los bateros. Los bateros son una raza aparte, como no son músicos, entonces, hay bateros. Yo también toco batería con Cordero Lobo, que está ahí, yo soy batero también. Entonces, cuando estoy en el ensayo, cuando estoy en la parte de creación, el batero está atrás, mientras los guitarristas están sacando los acordes, de nuevo me fui el tema, pero el flujo de trabajo y los roles igual. Entonces, por eso, cuando estamos en una producción, le pregunto quién es el que corta el queque al final, para yo a tomar la relación con el que corta el queque en la banda. Siempre hay un jefe, siempre hay un director musical. Y en la maqueta se sabe qué es lo que está pasando con cada uno. Entonces, se sabe si el batero necesita ensayar con metrónomo, por ejemplo, para poder extraer en el estudio. Y en el estudio, esto es como un consejo en general para las bandas. Que en el momento de entrar al estudio no sea la primera sorpresa ni el primer trabajo con el metrónomo. El batero tiene que tener un pulso, el batero tiene que tener un orden para tocar. Y si no, la banda tiene que tener harto ensayo juntos. Hay estilos donde el rock generalmente... hay casos notables. Nirvana, por ejemplo, trabajaron con un productor y las canciones la tocaban, una canción la dedicaban, la ensayaban 7 veces al día, durante una semana. Entonces, se dan el lujo, podéis tú grabar todos juntos, dando rec, y que suene ordenadito, perfecto. Claro, ensayaron una semana, una sola canción, ¿cachai? Hay un dato curioso con el disco de Nirvana, hablando de productores. Después de que salieron del estudio de grabación, el producto terminado no les gustó cómo sonó. Ellos querían un sonido más crudo, más panqueta. El Nevermind, perdón. El disco hizo historia, suena exquisito, suena excelente, todo bien con el disco. Y ahí hay en la industria gringa, que no es así como la música independiente chilena, el artista en la industria gringa no tiene mucha decisión. O sea, contrata a un productor, el productor contrata a un mezclador, el mezclador contrata a un ingeniero en máster, y cada uno tiene una etapa de sonido que tiene un sonido particular. En la escena nacional, en la música independiente, que es como el título de nosotros, y más en mi caso, porque en mi caso yo toco batería, hay producciones que hago todo. Toco batería, toco el bajo, toco la guitarra, mezclo, hago la producción musical, hago los arreglos, hago el máster, hago todo. Y entonces el músico tiene harto que decir. Ahí me fue el tema, ¿no? Estamos hablando de las maquetas y cómo aprovechar al momento de entrar al estudio de grabación el tiempo, porque como también dijo mi colega, el estudio de grabación tiene que ser el momento de tú tienes que grabar, tienes que tener la idea clara, tienes que llegar a decir al sonidista, el productor, si es que trabajan con productor, lo ideal es que trabajen con productor. ¿Cuántos han trabajado con productor acá, musicales grabando? Ya, y fue una experiencia buena. ¿Y allá cómo te fue? ¿Bien? Impecable. Siempre una experiencia positiva, porque, depende del productor que consigáis, pero ahí está el momento de discutir un poco la canción, de discutir para dónde va, para discutir cómo están los arreglos, para discutir qué es lo que queremos lograr, qué instrumentos se tienen que tocar.
al momento de llegar a la grabación, el estudio de grabación, el sonista, decirle, bueno, queremos tal sonido, queremos tal guitarra, queremos tal amplificador, queremos tal... Y ahí la maqueta es principal. Ahí uno puede ver la diferencia entre maqueta y producto terminado. Yo tengo unos ejemplos que hice acá de algunas maquetas que me mandaron y vamos a ver algunos, como el aporte que hice yo o la diferencia entre maqueta y trabajo terminado. Si los jóvenes de abajo me dan la posibilidad. Esto es pop y rock pop al final. Esto es una maqueta de una niña que llegó. ¿Puedo escuchar unos segundos? Hoy te escribo de lejos porque recuerdo que es así como tú soltabas palabras que me motivaban a querer entrar en ti. Hoy tú respondes con... Bueno, esa fue su maqueta. Llegó, quiero grabar, quiero que suene más moderno, quiero que suene bien, digamos. Sin esa maqueta, si hubiese llegado y tengo una canción, no hubiese tenido una referencia. Bueno, al final cambié varias cosas. Y esto fue parte de la preproducción y la producción. Quiero que se den cuenta y que me digan también si notan alguna diferencia y qué diferencia encuentran. A ver. Te escribo de lejos porque recuerdo que es así como tú soltabas palabras que me motivaban a querer entrar en ti. Hoy respondes como si fuera ayer, usas las hojas nuevas que tenías. Bueno, este es un ejemplo de cómo un productor puede aportar y, por ejemplo, ¿qué cosas cambié? ¿Quién puede decir? Todo, en realidad. ¿Qué cambié? El ritmo, el pulso, claro. El tempo de la canción. La voz está cantada distinta, claro. ¿Qué más? La afinación, claro, le bajé el tono. Al principio cuando llegó estaba gritando, estaba muy arriba, le bajé creo un tono, la definición, claro. Ordené un poco. Al principio, que me pasa mucho, que cuando me llegan maquetas, como que todos quieren decir cosas y una vez pega el productor es ordenar. Como sacar cosas o si está muy pelado poner también. Y esa fue como una de las pegas que hice y por eso tienen que trabajar con productores de IGET o conmigo. Y, ¿sí? Sí, el rasgueo de la guitarra, por ejemplo, también estuvo, claro, mantuve algunas cosas. Sí, yo creo que eso es parte de lo que hablamos antes. Tener un objetivo, claro. Si esa chica probablemente conversó con él y le dijo, mira, quiero mantener esta cosa de la guitarra, etcétera, pero quiero que suene mejor, moderno. Nicolás en el fondo lo que hizo fue darle profundidad, bajos, pero mantener el claro. power. Entonces, sí, de hecho mantuve algunas cosas de las grabadas de las maquetas, les pedí las pistas a las maquetas porque para mí sonaban bien. O sea, se pueden incluir elementos de la maqueta en el producto final. Con el 57 que les digo, es un micrófono que puede servir si es que les queda una guitarra grabada a toda raja o una voz, un coro grabado a toda raja. Si está bien, se mete a la sesión Pro Tools y dentro del contexto... A veces pasa también de que en las maquetas... Usted me dice cuando me pase. No sé, usted sabe. 3 minutos ya. Y a veces... Bueno, me fui yo no, pero... No, pero termina la idea. Me fui la idea. No, lo importante de la maqueta... Gracias por cerrar mi idea. Sí. Lo importante que dice Nicolás, como para cerrar la parte de ponerlo en práctica, que... Bueno,
hay que rescatar cosas de la maqueta. ¿Cómo puedes rescatar cosas de una maqueta si es absolutamente distinto a lo que lograste después? Es básicamente llegando y teniendo claro lo que armaste antes. Por ejemplo, en este caso, Nicolás rescató voces, guitarra, melodía. quizá algunas percusiones, Sí, claro. cosas que dan en el fondo la identidad a la persona. Y eso puede sonar quizá bien grabado una noche en tu casa a la velocidad indicada, con un ambiente tranquilo, y eso lo puedes dejar. Lo que pasa es que obviamente en el estudio tú tienes capacidad como para darle más espectro, más profundidad y distintas cosas técnicas, pero el espíritu tiene que estar. Por eso hablábamos antes de que la maqueta es súper importante. No es algo que tú llegas al estudio y la abandonas. No, eso tiene que estar súper bien trabajado desde antes. Claro, que tengo otro ejemplo de maqueta, demo versus producto final. Este demo llegó a una banda y me empezó a dar, porque también pido referencias, o sea, como qué es lo que tienen, cómo quieren terminar sonando. Y llegaron con sonidos súper electrónicos y con voces súper espaciales, y sentí que no tenía como mucho cabida en la canción final. Este es el demo con que llegaron. Vamos a escuchar hasta el coro. Gira sin parar, es hora de apostar. Seguro ganará. Vamos al coro, Juega limpio para comenzar el juego del azar. Puedes participar, debes estar seguro para entrar. Ya, esa es la maqueta. Y este es el producto final. Va bien el coro. Bueno, ahí cambié hartas cosas también. Si se dan cuenta como la diferencia entre maquetas, conservé algunas cosas, la melodía de la voz en la frase, la melodía del coro no, el pattern en la frase estaba muy parejo, yo le puse ese hi-hat que estaba ahí, mantuve el bajo, la línea del bajo para mí estaba bien, en el coro cambié el ritmo también, el coro ocuparon el típico tuca-tuca de coro de banda chilena. Se pueden fijar en muchos coros de bandas chilenas que ocupan ese tuca-tuca. Lo pueden escuchar millón de veces. Saqué ese tuca-tuca y esa fue como la diferencia entre maquetas. Pero para que ustedes sepan la importancia de la maqueta. Sin esa maqueta yo no hubiese... Y si ellos hubiesen llegado a grabar conmigo o en cualquier otro estudio, hubiese terminado parecido a la maqueta. O sea, la niña gritando las frases. No sé si se dieron cuenta que también hubo un cambio de intención. Porque lo conversamos, o sea, ellos lo escucharon después la maqueta, vieron las opiniones, hablamos sobre qué es lo que querían conseguir, me explicaron un poco la letra, también me metí en la letra, cambié un poco la letra. Bueno, yo toqué la batería ahí, toqué el bajo y bueno, básicamente recalcando un poco que la maqueta y el trabajo con el productor significa conversar acerca de la canción. El productor es parte dentro de un flujo de trabajo que tiene relación con el producto final. Estamos tratando de pensar en un producto más profesional. ¿Cómo podemos ser más profesionales dentro de lo que estamos haciendo?
Es trabajar como productor, trabajar con un mezclador que los conozca también, o que el productor también tiene una relación con un mezclador, y el máster. Dentro de la cadena de audio que les puedo contar, el máster es lo más débil. O sea, el máster no es lo más principal, no es lo más... un máster no les va a hacer transformar una canción plana en un mega hit así fuerte que suene. Lo conversé con Chalo González la otra vez, que todos lo deben conocer, y él me decía que como él trabaja a un nivel ya ultra pro y tiene excelentes máquinas también y todo. Pero arriba del ultra pro nivel de Chalo González está el ultra pro gringo, ¿cachai? Y también él le ha tocado trabajar con artistas y mandarlo a masterizar a Estados Unidos y mandarlo a masterizar con él. Y empiezan a comparar. La diferencia entre máster a un cierto nivel no es tanto. Pero lo que sí es harto es la cadena de tu grabación. O sea, si grabas con buenos micrófonos, con buen convertidor, si la mezcla queda bien, el máster va a quedar bien. ¿Cachai? Entonces, dentro de la cadena lo que tienen que preocuparse más es la grabación, buenos instrumentos, tienen que saber algo de música también, tienen que hacer el proceso mezcla también, que es una de las pegas del productor. Ya me voy a alargar, me voy a terminar. La pega del productor es básicamente también cuando están trabajando con bandas, es de ordenar el cuento, porque generalmente el vocalista quiere la voz más despacio porque no quiere escucharse, el guitarrista quiere las guitarras más fuertes, el bajista siempre quiere peso, el baterista siempre quiere la caja arriba de todo. Entonces, dentro de todo la mezcla tiene y es como el punto más crítico para que una canción suene fuerte y potente. El máster no lo es tanto. Y con eso termino, ¿no? Ya. Gracias por escucharme todo esto. Claro. Necesita un productor que te haga famoso. De productores, decís tú. Hay productores que se han estado dedicando a diferentes estilos, principalmente. Pero sí, pero lo que yo, como quería partir yo, que por ejemplo, que ningún productor, ni ningún sello, ni ningún estudio, ni ningún músico, ni ningún mezclador te va a asegurar nada, finalmente. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que hoy en día las distintas cadenas y los distintos pasos de la producción musical en Chile se están profesionalizando. ¿Y qué es profesionalizarse? Es básicamente que se cumplan todos los protocolos. O sea, que el tipo, cuando comienza, tenga claro los objetivos, grabe. Mucha gente tiene para grabar en su casa. Antes eso era imposible. O sea, imposible hace 15 años atrás. Por lo tanto, mejoró otra de las cadenas que estaba. Luego, estudios de música. Mucha gente tiene estudios. Puede llegar a un estudio donde está Nicolás, que él además sabe de música. Antes, cuando llegaba a un estudio musical, había un tipo que sabía solo de audio, que sabía manejar las perillas, y llegabas tú con tu banda, habías ensayado un poco y el tipo decía, ya vamos, toquen. Claro, y tenéis una hora para grabar todo. Y teníais 2 horas y vamos rapidito. Claro. Esos distintos procesos deben existir. Queda todo grabado igual. Sí. Exactamente. Entonces ahí está el mérito de las bandas que existieron antes, y ahí está el mérito también de la autoproducción. Cuando ustedes digan, quiero yo producir este disco, un disco producido por mí, ¿qué significa eso? Que tú tienes que tener claro todos los pasos, no que compusiste. Puede ser el compositor, pero si tú produjiste un disco, tú le diste la onda, tú subiste cómo hacerlo, tú lo armaste, tú elegiste el estudio, elegiste a tu músico. Claro. Eso es autoproducción, no es componer. Tú, no es cantautor, no es lo mismo. Autoproducirse un disco musical es saber todos los pasos y realizarlos, bien o mal, pero saberlo. Yo creo que eso es...
Claro. Es que nuestro título era música independiente. Claro, porque- quizás el título era Porque mainstream. si hablamos de mainstream, Lucho no- Jara. De partida no hemos trabajado mucho en eso y los presupuestos, como dices tú, son desorbitantes y son súper poco aterrizados. Puede tener, y eso va Exacto. también a Siguiendo lo que, los a lo parámetros que- y los criterios que decía mi colega acá, claro. El flujo de trabajo que. Por ejemplo, lo que viene ahora, que voy a tratar de cerrar un poco, vienen estadísticas muy pequeñas y que tienen que ver con eso que dices tú, que son cosas más aterrizadas De y con hecho, fue qué es un, lo buen, que fue un buen pie para que comience. qué es lo que la realidad, que es lo que a mí me interesa también, que es como que ser realista, ¿cachai? Voy a partir como una introducción a lo mío, que tomándome lo que dicen mis colegas, bueno, antes que todo, disculpen, no debería decirlo yo, pero vamos a tratar de dejar un reclamito porque me parece súper mal gusto que esté una banda tocando abajo mientras estamos dando una charla, una exposición o como se llame. Yo soy músico, yo me desconcentro súper fácilmente cuando toca alguien, ¿ya? No sé con quién tengo que hablar eso, no es culpa ni de IGED ni de nosotros, a ver con quién de producción tenemos que hablar eso. A mí por lo menos me molestó mucho, si Le alguien, pedimos disculpas también a si ustedes. alguien bueno. se desconcentró por eso, les pedimos disculpas. En este Yo me- caso somos los mozos del restaurante. Yo me Nos desconcentro. tenemos que recibir esa... me hago cargo de eso yo personalmente y los chicos acá también. Antes que todo me gustaría decir un par de cosas referido a lo que dijiste tú, Chino. Finalmente somos personas trabajando, ¿ya? Hay que tener una cierta desarrollo de las habilidades sociales para con quien yo tengo que elegir a trabajar. Si elijo a alguien, tengo que elegir a alguien con la cual yo tenga cierta empatía. Lo otro, hay muchas formas de trabajo y de enfocar el trabajo, no solamente del productor, sino que en toda la cadena de grabación, en la cadena de difusión, en todas las formas de enfocar el trabajo, hay muchas maneras de enfocarla. Incluso una misma persona, y espero no ser muy autosugerente, yo tengo muchas maneras de trabajar en términos de producción, dependiendo de las diferentes bandas que me ha tocado producir. No todas las bandas son iguales, hay algunas que tienen un líder bastante claro y otras que no. Hay unas que componen en grupo, otras que componen solamente una persona. Eso ya va cambiando la manera de trabajar, ¿ya? Hay bandas las cuales las maquetas le hacen muy bien y hay bandas en que las maquetas les sirven pero solamente como referencia, ¿ya? Y que también me gustaría decir antes de comenzar esto, que no hay reglas ni leyes universales, ¿ya? No me gustaría que esta exposición se terminara diciendo como esto es lo que sí hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Me parece muy mal y ejemplos de éxito, muy entre comillas, de bandas exitosos, de músicos exitosos que se han saltado procesos, que han hecho cosas a su manera, hay por montones. No solamente en Chile, sino que en el mundo, ¿ya? Eso como de partida. Lo primero que me gustaría tratar son las problemáticas frecuentes que yo me he pillado tanto como músico como productor. Yo destacado personales son 3 y hay 2 que le robé a una amiga que se llama Rosario Salas, que leí un artículo de ella. En primer lugar, tiene que ver con lo que dijo Cristian, que he notado que los objetivos no se condicen, no corresponden con los contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso a veces hay bandas, hay músicos, hay solistas que ni siquiera tienen un objetivo, que se han planteado un objetivo al momento de tocar, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Él ya lo dijo, tengo que tener un objetivo planteado. Si es una banda, conversarlo como banda. Ya hay que pensar que una banda debería estar por lo menos mucho tiempo compartiendo juntos. Debería haber mucha confianza al decirse los objetivos que uno tiene planteado. El objetivo puede ser tocar mucho, tocar poco, tocar en tal lugar, grabar singles, grabar EPs, hacerme famoso, no hacerme famoso, ganar lucas, no ganar lucas, tocar en las micros, da lo mismo. El objetivo en sí no es bueno ni malo, pero hay que tener uno, ¿ya? O muchos, ojalá muchos. Esos objetivos generalmente no se condicen con los contenidos. ¿En qué sentido? Que muchas veces me ha tocado hablar, escuchar entrevistas y cosas así de músicos que dicen, no, yo quiero sonar en las radios, etcétera, etcétera. Pero esa música, el contenido, el producto que está mostrando no está muy radiable, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Que no está muy enterado de lo que realmente está pasando. Lamentablemente, nos guste o no, el asunto de la radio ahora está súper cerrado. Son prácticamente 2 holding, 2 grandes cadenas que si tú entras en una de las 2, entras. El resto son radios regionales o radios online, que recién ahora están despegando de verdad. Ya están tomando la difusión que deberíamos. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿ya? Pero a pesar de lo que acabo de decir, la radio tradicional sigue llevando la punta en términos de difusión, ¿ya? Otra problemática que yo veo es la producción versus la difusión. Voy a tratar de comprobar todo esto que estoy diciendo con estadísticas muy sencillas. ¿Qué me refiero con la producción versus la difusión? Que en algún momento se produce algo, pero no se difunde,
o se produce poco y se difunde mucho, ¿ya? Hay que tratar de lograr un equilibrio en eso, ¿ya? Si yo voy a difundir algo, tengo que tener un producto. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero a veces hay muchos grupos, hay muchos músicos que comienzan al revés, que comienzan con la sesión de fotos, que comienzan con la página en Facebook, que comienzan con la vestimenta, que comienzan con el logo. Lo primero es la música y es lo más importante. Eso es lo primero que tienes que tener y tiene mucho que ver con lo que están diciendo los chicos acá también. Objetivos claros, ideas claras, para poder que tu producto musical, finalmente eso se trata de la producción, sea lo mejor posible. Y dentro de que sea lo mejor posible, ahí empezamos en terrenos más subjetivos, que tú quieres sonar, no te interesa sonar en la radio, perfecto, te interesa el ambiente más alternativo, perfecto, pero ese es un objetivo también. Si tú quieres sonar en el circuito alternativo de hardcore alternativo, por decir un ejemplo, tienes que meterte dentro de ese ambiente también, escuchar las bandas que están sonando, conocer a la gente que está a cargo de los conciertos, de la difusión, socializar un poco tu producto. Y la última que era mía es, yo veo en general, lamentablemente entré en la generalización, que hay una poca capacidad, y esto también es, todo lo que estoy diciendo también es autocrítica, por si acaso, porque yo también trabajo como productor desde afuera y también produciendo mis discos y trabajando como músico con otros grupos. Hay una poca capacidad de análisis auditivo y de autocrítica. En general los grupos llegan y tú les preguntas, ¿cuáles son tus influencias? Y te dicen, a ver, por ejemplo, ¿cuál fue la última que dijeron? The Strokes. Perfecto, The Strokes. Un buen grupo que tiene muy buenas canciones, muy buenos discos, muy exitosos. Toquen la primera canción, chiquillos. Y la canción no se parecía en nada a The Strokes. No significa que ellos sean malos músicos, que sean malos, no significa nada de eso, sino que significa que hay que ese análisis auditivo que es necesario cuando uno escucha música, hay que plasmarlo en algo más racional, por así decirlo. Y la autocrítica, me refiero a la autocrítica no solamente en el sentido que es bueno o malo lo que estoy haciendo, sino en el sentido musical. ¿Qué es lo que escucho yo? ¿Me gusta lo que está haciendo el bajista de mi banda? Sí, me gusta. No, no me gusta. Le digo, tengo que tener la confianza para decirle, oye, cambia esto. Has estado haciendo slap todas las canciones, cambia esta cuestión, flaco, ¿ya? O probemos con otro, o ponle distorsión, compadre. No sé, la capacidad de autocrítica y crítica interna de un grupo tiene que ser constante, ¿ya? El análisis auditivo es muy importante en esto, porque yo sí sé lo que estoy tocando. Pasa mucho lo que dice Nico, lo que dice Cristian, de que muchas bandas tocan y tocan y tocan y nunca escucharon lo que había hecho su compañero de banda, ¿ya? Porque se estaban preocupando de otras cosas. Y acá hay dos cosas que pueden ser un poco más polémicas, pero que no son mías, así que me lavo las manos, que es que lo plantea Rosario Salas en un escrito que se llama Problemática de la música popular en Chile, de la gloriosa Universidad de Chile. El espíritu comercial versus espíritu artístico, que es una problemática que ella plantea, que ve que hay muchas producciones que tienen mucho espíritu comercial y poco espíritu artístico. Lo plantea ella y yo lo recojo, o viceversa, que tiene que haber, según ella, una especie de equilibrio en ese espíritu, ¿ya? Y también lo otro que dice que hay un equilibrio precario en la variedad de temáticas. Comparaba y ella comparando dos etapas diferentes dentro de la música chilena. La música chilena actual, sobre todo con la música popular, el nuevo pop, tiene una temática de letras de poesía bastante autorreferentes, bastante que se refieren mucho al uno mismo. Fui a comprar, me pasó esto, me enamoré, cosas mías, muy personales. Y compara con los finales de los 60 y principios de los 70, donde las temáticas eran más bien sociales, ¿ya? Que eso es, entre comillas, lo que estaba de moda, nos guste o no, ¿ya? Ella plantea, y yo también lo recojo, que debería haber un equilibrio en la variedad de las temáticas. ¿Por qué? Porque así podemos abarcar más. No significa que por obligación en tu disco tengas que meter temáticas políticas, pero si tienes un disco con 10 canciones, donde las 10 canciones hablan de ti mismo, que hiciste tú algo que te pasó a ti, puede cansar un poco, ¿ya? Uno tiene que tratar de abarcar eso, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, lo dijo el tipo de la Rock Deluxe el año pasado. En España pasó lo mismo que está pasando ahora en Chile, que estamos hablando siempre de nosotros, de nuestra perspectiva, ¿ya? Y tiene que ver también, ahí nos metemos en un rollo más social, político-social, que estamos en una época muy ególatra, muy egocéntrica, donde no miramos mucho para el lado. Así que yo, con una recomendación, hay que tener ojo con eso, tratar de abrirse a tratar otras temáticas,
tratar de sacarnos, los gringos tienen un concepto que se usa mucho, que es el comfort zone, de la zona de comodidad nuestra. Tratar de explorar, de experimentar en eso, ¿ya? No solamente en la musicalidad, sino que en las temáticas, ¿ya? Mira, acá hay unas estadísticas que yo saqué de un estudio que hizo Suena.cl y Musicapopular.cl, financiados por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. El primero de la izquierda, superior izquierdo, se refiere a los artistas con experiencia. Esto es del 2010 al 2012. Cerca del 70% de los intérpretes tienen grabaciones previas. Significa que ya la gran mayoría de las producciones nacionales durante 2 años fueron hechas por gente que ya tenía experiencia. El de la derecha, superior derecha, habla sobre el presupuesto de grabación. La gran mayoría se mueve entre menos de 1 millón de pesos, lo cual es poquísimo en términos de producción. Es prácticamente los costos, ¿ya? Y con suerte los costos. O sea, es muy poco dinero. La abajo a la izquierda se refiere al presupuesto de difusión, que nos topamos con lo mismo, menos de 1 millón de pesos, o sea, prácticamente nada, ¿ya? Casi cero. Mucho es cero. Muchos grupos no tienen presupuesto, o solistas o músicos en general, no consideran la difusión como un proceso importante de sus discos, ¿ya? Estos son del 2010 al 2012, finales de 2012. A grabar discos. Este es un catastro de música chilena, solamente música chilena. El de abajo a la derecha es cómo se financió. 10% con los financiamientos de Fondo de Cultura, Fondart, y 90% sin financiamiento de Fondo de Cultura, o sea, autogestión. O sea, el Fondart no financia prácticamente nada de el quehacer artístico-cultural chileno. Y yo lo digo con todos sus nombres y me da lo mismo realmente a quién le moleste y a quién no. Eso es la realidad. Esto lo corrobora, es algo que yo tenía pensado desde antes, pero que como encontré esto, lo corroboré. La gran mayoría de los discos de música chilena son autogestionados, autoproducidos, autodifundidos. Dígame. De discos producidos en 2 años. No, yo lo que leí, lo que vi salía cantidad de discos sacados en 2 años. Ah, claro, pero el problema es que abarcaste un 10% nada más. Metiste mucha plata, pero abarcaste un 10% nada más. Eso es otro problema que lo podemos discutir después afuera con una cervecita. Pero esto es para avalar todo lo que estoy diciendo yo. Avanzame una, Nico, por favor. Y estas las últimas. La izquierda superior se refiere al repertorio. La gran mayoría ocupa repertorio inédito. El segunda mayoría es compilados, pero cerca del 70% es material inédito. O sea, tenemos material inédito, gente con experiencia, menos de 1 millón de pesos para producir discos, cerca de 0 para la difusión y 0 aporte del Estado, en términos macro bien brutos. Luego el de la derecha, cantidad de copias. Esto es más brutal aún. La gran mayoría se mueve entre 1 y 500 copias. Esto para un mercado como por ejemplo lo que hablábamos con Germán en una discusión coloquial, mercado japonés, mercado gringo, es nada. Es la nada misma. O incluso con México, o con Argentina, o con Brasil. Estamos produciendo mucho pero con muy poca copia, con muy poca difusión. Si se fijan, entre 1 y 500 es la gran mayoría, es más del 50%. Luego en el izquierdo abajo, inferior, las herramientas de difusión. La gran mayoría usa sellos independientes y autoedición. O sea, sellos pequeños y autoedición, que significa que yo pagué por mis copias y las estoy distribuyendo a mano. En mis conciertos, a mi familia, se las regalo a Navidad y termino... Eso es básicamente lo que está pasando. El último de abajo de la izquierda, sellos. Sellos establecidos. El celeste es sellos transnacionales. O sea, nada. En Chile no hay sellos transnacionales en términos estadísticos. Prácticamente no hay. Y abajo a la derecha, el último, las herramientas de difusión. ¿Cómo se difunde esta música que hemos estado viendo? La gran mayoría en prensa, singlet, en show de lanzamiento y conciertos.
como yo lo he visto, como experiencia personal, yo veo que la mayor cantidad de discos que yo al menos he vendido en un grupo ha sido en conciertos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos y esto también este estudio llegó a esa conclusión, que tenemos una gran cantidad de productos musicales, una gran cantidad de producciones musicales. Pero esas producciones musicales cuentan con como me afirmo en la estadística, con un muy bajo presupuesto de producción, cercano a los costos. ¿Ya? Significa que no le pagaste a ningún músico profesional aparte, no le pagaste a ningún mezclador aparte, no le pagaste a ningún productor, no pagaste nada. ¿Ya? Todo lo hiciste a pulso, por así decirlo. Pagaste el estudio por hora, que es lo que pasa muchas veces. Y acá viene como la parte más esperanzadora para terminar, para salir con una carita feliz todos. ¿Qué yo propongo yo para solucionar estas problemáticas, que son problemáticas que para mí son reales y que son solucionables? ¿Ya? Como tú bien dices, Chile es un mercado pequeño y eso lo tenemos. Yo soy un pesimista positivista también porque realmente es un mercado pequeño, pero eso lo tenemos que aprovechar a nuestro favor. ¿Ya? No podemos bajar los brazos, ¿ya? Y mis soluciones y propuestas se basan básicamente en dos. Primero, reforzar el valor de trabajar con personas anexas al proyecto. El exteriorizar siempre es bueno. Mostrar tus canciones en un concierto, en una parrilla, en un asado, en la familia, mostrarlas a otros músicos, a tus compañeros de sala, a quien sea. Siempre es bueno mostrar las canciones. Maquetas, estén terminadas, no estén terminadas. Sin tratar de ser muy autorreferente, yo cuando termino una canción la trato de tocar en el siguiente concierto y la voy probando. Y me ha resultado bastante bien. Como decía un amigo, nosotros no somos YouTube. O sea, cuando tú traes un single nuevo, no hay 500 millones de personas grabando el single y que te lo van a piratear. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar son siempre cosas positivas, que vas a tocar algo y te van a decir algo. No, pero me refiero positivo en el sentido que te pueden decir, oye, ese tema está súper malo, compadre. Y tú te das cuenta. Pero eso sigue siendo positivo. Siempre es bueno exteriorizar tu trabajo, con quien sea. No hay que menospreciar al público. Nunca. Nunca hay que menospreciar al público. Ese es un gran error, no solamente en Chile, que uno mire menos al público y dice, no lo van a entender, toquémosla nomás. El público sabe, el público escucha. Y aunque no sepa de música, se entiende sobre muchas cosas que les llegan de manera que ellos creen que es instintivo, pero que realmente no es tan instintivo. Por ejemplo, en el pop rock se usa mucho, es casi una norma general, que el bombo tiene que ir con el bajo. Es casi norma general. Eso es por algo, tiene una razón. No es porque sí, no es porque a alguien se le ocurrió y dijo, oye, compadre, vamos a hacer una norma. No, eso es porque las frecuencias van molestando. Si tú haces tutún, tutún, tutún constantemente, hay frecuencias que van chocando. Y finalmente el público en general, sepa o no de música, eso le va a molestar. ¿Ya? Por eso el pop le gusta a tanta gente. Por eso los gringos, sobre todo, sacan productos tan estandarizados que nos gustan acá, en China y en Estados Unidos también. Porque generan un estándar. ¿Ya? Reforzar el valor de trabajar con personas ajenas al grupo del proyecto. Siempre es bueno invitar a alguien al ensayo, insisto, sea músico o no. En todos los procesos. Ojalá en la composición, ojalá en los arreglos, ojalá en la grabación, en la mezcla, en el máster y difusión. Ojalá que la mezcla la haga otra persona con confianza, que te conozca, que maneje tu lenguaje. Ojalá que el máster lo haga otra persona también. ¿Ya? Todas esas personas van a aportar. Y lo mismo pasa con la difusión. Si tú te encargas de todos los procesos, aparte de tener mucho trabajo y muy poco tiempo, lo más probable es que pase lo que pasa acá. Que hay poca difusión, mucho trabajo y muchas producciones que no son difundidas y que no llegan a ninguna parte. ¿Ya? Eso es una de las soluciones y propuestas. Y lo último es que esta es una carrera de largo aliento, que todos estos problemas que estamos viendo acá se solucionan con trabajo. ¿Qué significa que es una carrera de largo aliento? Que uno tiene tiempo para estudiar su instrumento. No es necesario entrar al conservatorio. Yo estudié en la Chile en el conservatorio, pero no es necesario que todos hagan eso. No es necesario que todos seamos instrumentistas en piano para tocar piano. Pero tienes que tener un mínimo nivel de conocimiento de tu instrumento. Llámale do, llámale C, llámale gatito, llámale como quieras. Pero tienes que conocer y manejar tu instrumento de un nivel mínimo. ¿Ya? Para mantener un lenguaje común y técnico también, ojalá dentro del grupo, que manejar, porque eso finalmente va a favorecer y va a facilitar el trabajo dentro de un grupo, sobre todo cuando uno trabaja con mucha gente. Hay que estar abierto a los cambios, a las críticas constructivas y hay que estar alejado de los prejuicios, manteniendo siempre la esencia
personal de uno, que tiene que ver con la personalidad y con el producto que uno quiere lograr sacar. Y mantenerse también actualizado. Si tú quieres entrar en un mercado X, tienes que conocer ese mercado, tienes que conocer lo que está pasando actualmente. Si tú quieres tocar en un lugar cualquiera, tienes que conocer qué bandas pisaron ese local antes. Tienes que mantenerte actualizado, escuchando la mayor cantidad de música, sacarte los prejuicios de que el techno es tanto, que el metal es tanto, tratar de escuchar la mayor cantidad de música posible siempre. ¿Ya? Porque todo estamos hablando de música, todo finalmente es música y todo nos puede aportar en algo. ¿Ya? Y para mí, y para cerrar, que ya me están cortando, la primera prioridad de la producción tiene que estar en la música. Esa tiene que ser la primera prioridad. Yo cuando le digo a los grupos que me ha tocado producir, oye, ¿que nos recomiendas vestirnos de alguna manera? No, les recomiendo que toquen bien primero. Les recomiendo que se preocupen de eso. La sesión de fotos, el logo, incluso el nombre del grupo es completamente secundario. Si tienes un buen producto, una buena canción que está bien tocada, bien grabada, se te va a hacer el camino mucho más fácil. Obviamente tampoco soy un inocente. Si tienes una buena canción, un buen producto, un buen grabado y tienes una cara bonita, ¿se te va a hacer más fácil? Sí, obviamente. Pero si no tienes un buen producto y tienes una cara bonita, no tienes nada. ¿Ya? Y eso básicamente, no bajar los brazos. Esto se logra solamente con trabajo, preguntar todo lo que quieran preguntar a la gente que consideren cercana y eso, mezclarse con la mayor cantidad de gente. Hay productores en potencia, somos todos también, lo podemos ser. Ya todos podemos tener una buena idea, un buen aporte. Siempre traten de que su grupo no sea un grupo cerrado, que su disco no sea un disco cerrado. Tratar de exteriorizar lo más posible y concentrarse siempre como primera prioridad, que no significa que lo otro no exista, en la música, en el contenido, en el producto en sí. Muchas gracias.